pulpo es un animal muy astuto que puede meterse en lugares muy pequeños y escondites muy profundos. El pulpo del fraude actuó el 2019 y el 2020 y nada, absolutamente nada, le impide actuar el 2021. Vamos a dar un recorrido por cada tentáculo descubierto de este pulpo, cuyo trabajo es controlar la mayor cantidad de partes en el proceso electoral. Vamos a ver el comportamiento desde la votación del 2019. Comencemos. Caso omiso a las recomendaciones de seguridad de la OEA. El Tribunal Supremo Electoral tenía la única tarea de garantizar unas elecciones limpias el 18 de octubre del 2020. Las recomendaciones de seguridad de la OEA eran las siguientes. En primer lugar, el control y la responsabilidad del sistema bajo funcionarios del órgano electoral plurinacional. Las modificaciones a los sistemas debían quedar registradas en bitácora. Evitar cualquier tipo de acceso remoto que pueda generar duda o falta de transparencia. Contratar 2 empresas auditoras externas que vigilen el proceso. Y realizar pruebas y simulaciones para probar el 100% del sistema. Pero, ¿qué es lo que pasó? El TCE no cumplió con ninguna de estas recomendaciones. Trampa del padrón electoral. El 2019 evidenció un padrón electoral plagado de irregularidades que debieron ser saneadas en la elección del 2020. Debido a las graves denuncias de irregularidades, el padrón electoral surge la necesidad de contrastar el padrón con las bases de datos como las del CEGIP y Ceresi para poder identificar diferencias entre ambas. Si existe un padrón inflado, la diferencia y su dimensión serán evidentes al contrastar las bases de datos. Por un lado, la base de datos del CEGIP versus la base de datos del padrón electoral. Veamos cómo evoluciona el padrón electoral en los últimos 5 años. Padrón 2014 alcanzó 6.200.000 inscritos. En tan solo 2 años, este padrón creció en un 4%, lo cual no es muy alarmante. Pero en el padrón 2016 ocurre que alcanzamos a 6.500.000 inscritos. Y aquí sucede algo interesante. El MAS pierde el referéndum del 21F. Luego de la derrota del MAS en el referéndum del 2016, se observa que el crecimiento del padrón se multiplica por 4 respecto al padrón del 2014, alcanzando un alarmante 17.17%. El padrón 2019 alcanza 7.315.364 inscritos en el padrón. En este punto se evidencia el fraude del 2019. Y se denuncian serias irregularidades que debían ser depuradas en el padrón. Pero, en lugar de limpiar el padrón electoral, este crece aún más hasta alcanzar un 17.5%. Y llegamos al padrón del 2020 con 7.332.925 inscritos. Ahora tenemos que el crecimiento poblacional promedio en 5 años alcanza el 7%. Si lo contrastamos con el crecimiento del padrón electoral en 5 años, alcanzamos un 17.5%. Esto significa que la cantidad de gente que ingresa al padrón supera en más del doble a la cantidad de personas que nacen en Bolivia. El resultado es un padrón electoral que nadie sabe cómo funciona y cuyo acceso impide cualquier auditoría o revisión. La estafa del DIREPRE.
el 2020 el TSE se compromete a tener, mejorar y mantener un sistema de conteo rápido como herramienta de control social, la cual denominaron DIREPRE. Este nuevo sistema le costó a los bolivianos una suma aproximada de $669.700. El DIREPRE era la herramienta de control social prometida por el TSE para observar la transparencia del proceso electoral, ayudando a detectar posibles irregularidades. Pero todo quedó anulado y simplemente nos vendaron los ojos. Y así, sorpresivamente, el TSE anula esta herramienta de control social con una excusa totalmente informal y sin un solo informe técnico que respalde la decisión. ¿Y el dinero invertido? Pues el TSE nunca respondió por el dinero y tampoco reparó el daño económico al Estado. Servidores Amazon fuera de territorio nacional. Descubrimos un dato alarmante. El TSE guarda y procesa información fuera del territorio nacional a través de la contratación de servidores Amazon en el exterior. Este hecho pone en riesgo a la soberanía nacional, pues expone información electoral a servidores con acceso desde puntos exteriores al país. El TSE debería garantizar la transparencia de todo el proceso electoral, acceso a la información en todo momento, seguridad informática de los datos electorales. Pero y aunque se comprobó que técnicamente se puede acceder a información y datos electorales desde el exterior del país sin ningún tipo de control, el TSE se niega a reconocer que este hecho atenta contra la soberanía nacional y va en contra de la Constitución de Bolivia. La denuncia de la vocal baptista del 21 de julio del 2020. El 21 de julio del 2020, la vocal del propio TSE, Rosario Baptista, envía una carta a la OEA y en sus partes más importantes dice: considerado oportuno recurrir a usted solicitando que la OEA y la Secretaría de Asuntos Jurídicos presten especial atención a la situación que atraviesa el país. 1. Condiciones que configuran fraude electoral que no están centradas en los aspectos técnicos, por tanto no fueron considerados en el informe de auditoría realizado por la OEA y que no han sido corregidos en este proceso electoral. 2. Las elecciones que se van a realizar no tienen las cualidades que la democracia exige, ya que la legislación electoral contiene disposiciones que vulneran la Constitución, generando discriminación entre los contendientes. 3. El Tribunal Constitucional y el órgano judicial, así como el Ministerio Público y la Contraloría General del Estado, se encuentran aún sometidos a intereses ajenos. Por tanto, es imposible recurrir a ellos para mostrar los delitos cometidos o los mecanismos que operan para mantener el fraude electoral. La CIDH recientemente se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos a partir de octubre del 2019, rechazando su atención a cualquier denuncia contraria a los intereses del ex gobernante, por lo que también tiene, aparentemente, comprometida su imparcialidad. Rosario Baptista, vocal del TSE. ¿Cómo es posible que la opinión pública no haya sabido de esta carta de auxilio que hizo la vocal baptista meses antes de las elecciones? Las denuncias mencionadas en esta carta hace meses hoy son el reflejo fiel de la realidad que vivimos. Un sistema judicial servil al Partido Azul, una CIDH que perdona delitos al exgobernante y un TSE que deja las puertas abiertas al fraude y cerró las puertas al control ciudadano. La OEA simplemente nos dejó en visto.
Si el proceso electoral 2020 hubiese sido un examen para el TSE, entonces 2020 se recontrata a una de las empresas que falló el 2019. Cloudflare. La empresa mencionada por la OEA respecto al fallo de la seguridad de las elecciones anuladas el 2019 es recontratada por el TSE el 2020. Esta empresa era encargada de proveer los servicios de mitigación de riesgos y ataques a nivel informático. Esta recontratación equivale a contratar al mismo guardia que dejó entrar a los ladrones en la casa de al lado, es decir, el fraude 2019. ...18 de octubre del 2020, día de las elecciones bajo alerta de falla. Y así, en medio de todas esas inseguridades y alertas de falla, el TSE nos envía a votar el 18 de octubre del 2020, con las luces apagadas y un motor en llamas. La mentira en boca de urna. Luego de la tranquila jornada electoral, los retrasos y las largas esperas comenzaron. Comenzó un proceso de conteo de votos sumamente lento y con ningún sistema de control ciudadano. A diferencia del 2019, donde veíamos el conteo rápido y detectamos el fraude inmediatamente, el 2020 no pudimos controlar nada en el proceso de conteo. Más de 6 horas de retraso en la entrega de resultados y retrasos inaceptables en el traslado de actas. El TSE tuvo tiempo de sobra para planificar y rectificar el proceso electoral de manera que no se repitan las susceptibilidades y los errores pasados, pero solo se incrementaron. Y luego, cerca de la medianoche, con menos del 5% de las actas computadas, sí, menos del 5%, el TSE autoriza que 2 empresas privadas lancen el resultado final sin un solo respaldo oficial. ¿Cómo lo hicieron? ¿Acaso 2 empresas privadas pueden hacer el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Eliminaron el DIREPRE, que le costó más de $500,000 a los bolivianos, pero permiten que 2 empresas privadas elaboren resultados finales en menos de 5 horas. No tiene sentido. El TSE, la prensa y los partidos políticos fueron cómplices. Estos 3 actores se prestaron a avalar a 2 encuestadoras privadas por encima del TSE y del OEP. El corte sospechoso del cómputo oficial. Pasadas las elecciones, el TSE anuncia un nuevo corte de transmisión de datos bajo el argumento de la necesidad de repotenciar la velocidad por la alta demanda de ingreso a la página de cómputo. ¿Acaso no hubo tiempo de sobra para prever y anticipar la potencia necesaria para un evento tan importante? La interrupción arbitraria y sin sustento técnico-científico del cómputo oficial es un quiebre muy peligroso en la seguridad de la transmisión de datos y una puerta abierta a la manipulación informática. El repotenciamiento de los servidores podía ser realizado en línea, por tanto un corte en el cómputo era innecesario. 0 actas anuladas. Tras una revisión exhaustiva de las actas subidas por el TSE a la página de cómputo oficial, se identifican más de 1.700 actas que por ley no debieron ser aprobadas. Entre las irregularidades con motivo de anulación que se evidenciaron tenemos actas sin firmas o sin nombres de jurados, actas sin huellas, actas llenadas por la misma persona en diferentes mesas, actas con votos sin papeleta, actas con voto de corte de papeleta y observaciones de jurados en actas que fueron ignoradas.
Todas las irregularidades aquí mencionadas no son fruto de errores involuntarios, son el resultado de una manipulación dolosa. En la muestra revisada para el primer informe de irregularidades tenemos En el año 2019, la auditoría de la OEA encontró solamente 226 actas con irregularidades graves como prueba de fraude. Este año el informe ciudadano encuentra más de 1.700 actas con graves irregularidades, pero aún se espera una auditoría. Las únicas dos elecciones con 0 actas anuladas son las del 2019 y 2020. Este hecho deriva en la conveniente y apurada entrega del poder al supuesto ganador. La vocal Rosario Baptista vuelve a mandar una carta de alerta urgente a la OEA. La vocal envía una segunda carta a la OEA intentando alertar sobre las gravísimas vulnerabilidades en el proceso electoral y advierte lo siguiente. Las acciones concretas que solicito de la OEA son las siguientes: una auditoría especializada e independiente al padrón electoral que pueda llegar a las probables causas de inconsistencia, que investigue la posible existencia de un bloque de data alterno, técnicamente reservado y con acceso privilegiado, restringido y secreto, fuera del alcance de quienes hasta ahora verificaron la integridad de este padrón y en estas y en otras elecciones pudieran haber influido y condicionado su resultado final. Entre los informes de observación electoral existen algunos que deben ser tomados en cuenta, que no se limitan a la jornada electoral y contienen elementos que fueron omitidos por las misiones de observación. Este proceso electoral no cumplió con las condiciones necesarias que debían manifestarse en una elección democrática. Rosario Baptista, vocal TSE. Esta carta dio un tremendo sacudón que puso en serios apuros a Salvador Romero, quien inmediatamente salió a tratar de minimizar el contenido de dicha carta. No es una sorpresa que ahora Salvador Romero y el pulpo del fraude estén tratando de castigar a la vocal Rosario Baptista, luego de 2 cartas de auxilio enviadas a la OEA que son una de las más grandes pruebas de que el pulpo nunca dejó el TSE. El TSE borra deliberadamente toda la metadata de las actas. ¿Qué son los metadatos? Son los datos que ayudan a identificar, describir y localizar recursos digitales. Si tenemos una imagen, estos son los metadatos. Los metadatos son importantes para autentificar y verificar archivos. Supongamos que una imagen equivale a un enlatado o un envasado de comida. ¿Cómo sabemos quién elaboró la comida? ¿Cómo sabemos dónde se elaboró? ¿Y cómo sabemos si el producto está vencido? Toda esta información se puede encontrar en la etiqueta del producto, la cual equivale a lo que son los metadatos. Aquí podemos encontrar la empresa, la fecha de vencimiento, el número de lote, etc. Entonces los metadatos equivalen a la etiqueta del producto y en este caso de las imágenes de actas electorales nos sirven para validar el origen y validez de las mismas. Si tenemos 2 latas, una de atún y una de comida para gatos, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Entonces, dentro de las actas, ¿cómo sabemos si las fotografías de las actas electorales fueron tomadas en fecha correcta? ¿Cómo sabemos quién y dónde tomaron las fotografías? Recordemos que en 2019 se encontró que la metadata de las actas mostraba que estas fueron tomadas fuera de las fechas del conteo oficial.
El TSE borró toda la metadata de todas las imágenes de actas electorales. Ninguna de las 35.600 actas presentadas por el TSE es verificable en cuanto a autoría, fecha, ubicación y legitimidad. No podemos saber si estas actas son originales o si son solamente un simulacro digital. Y el comportamiento en ambos casos es el mismo. El comportamiento del pulpo en ambas elecciones es casi idéntico. En 2019, el fraude fue comprobado por la OEA. En 2020, el fraude es descubierto por ciudadanos profesionales. En 2021, el pulpo sigue manejando el Tribunal Supremo Electoral a su antojo. Este 2021, el pulpo nos ha citado nuevamente a votar. Votar bajo estas condiciones es simplemente caminar a la boca del pulpo del fraude.